¿Cómo están mis amigos? Siguiendo con el tema de los transistores bipolares de Malvino, tenemos aquí una gráfica que nos explica el funcionamiento del transistor según los niveles de energía. Este es el emisor, esta es la base y este es el colector. Cuando hacemos circular una pequeña corriente entre emisor y base, que es lo que observamos aquí, debido a que la base es demasiado pequeña y está poco dopada, los electrones siguen su camino y se encuentran que hacia el colector tienen una vía rápida, ¿sí? Es como cuando uno está atascado y algunos carros corren por donde no pueden y otros encuentran un camino por donde salir. Exactamente aquí los electrones siguen y atraviesan la base hacia el colector. Esta pequeña corriente de base me genera una gran corriente de colector, ¿sí? De esa manera nuestro transistor funciona. La ganancia, el beta, es obviamente esa relación entre la corriente de colector y la corriente de base. Normalmente el beta en transistores pequeños puede ser muy grande, 100, 120. En transistores de potencia el beta disminuye un poco, puede ser 20, 30. Dependiendo obviamente de las características del transistor, vamos a tener diferentes betas. Aquí también se analiza, además del beta, la relación de alfa, que es la relación entre la corriente de emisor y la corriente de colector. Normalmente pues es alrededor de 1, casi 1, o sea, ese alfa es casi 1, debido a que pues siempre hay una corriente de base que hace que algunos electrones circulen por la base, entonces no todos los electrones van a ir hacia el colector, ¿sí? Por eso se dice que el 95% de los electrones que entran del emisor circulan hacia el colector. Y eso determina nuestro alfa, que es la relación entre la corriente de colector y la corriente de emisor. Tenemos aquí ahora una representación de lo que es propiamente el transistor, lo que cómo él funciona. Y observamos aquí que hay un voltaje base emisor, aquí hay una resistencia de base, resistencia macroscópica de la base. Aquí está el diodo base emisor que está polarizado directamente. Esto es lo que observamos aquí. Y lo que aparece aquí es una fuente de corriente. Claro, nuestro transistor es una fuente de corriente. La corriente va a depender directamente de la corriente de base. Esta fuente de corriente depende de la corriente de base, dado por el beta, ¿no? El beta es lo que determina el valor de esta corriente. Esta es la representación. Y entonces el beta siempre es igual a IC sobre IB, o sea, la relación entre la corriente de colector sobre la corriente de base. Podemos analizar entonces un detalle en el transistor que es conocido como las curvas del transistor. En las curvas del transistor vamos a ir modificando nuestra corriente de base, ¿cierto? Y vamos a ver que vamos a tener una corriente constante independientemente del voltaje que estemos aplicando, vamos a tener una corriente constante en el transistor. Nuestra corriente va a ser representada por una curva. Esta curva que tenemos aquí, pues la representa. Entonces hemos conectado una fuente de voltaje variable en la base y una fuente de voltaje variable en el colector, ¿sí? De esa manera podemos desarrollar esas curvas. Aplicamos inicialmente 1 miliamperio a la base. 1 miliamperio a la base. No, miento.
Vemos una corriente de colector de 1 miliamperio. Obviamente eso está dado por una corriente base que es pequeña, ¿cierto? En este caso, 20 microamperios 10 microamperios para esta primera análisis. Corriente de base 10 microamperios. Con esta corriente de base, así variemos el voltaje colector-emisor, esa corriente va a permanecer constante, ¿cierto? Si la subimos a 20 miliamperios, vamos a observar que la corriente entre el colector y emisor siempre va a ser constante, 2 miliamperios, independientemente de que variemos el colector. Y aquí vemos obviamente la curva completa, o el análisis de curva, en relación a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 microamperios. Un trazador de curva de transistor lo que hace es esto, ir variando la corriente de base e ir variando el voltaje colector-emisor. Y nos presenta esta gráfica que son las curvas de funcionamiento del transistor, que determina obviamente cuál es su comportamiento. Y vamos a ver que el beta más o menos permanece constante. Va a variar un poco debido a la temperatura. A mayor temperatura ese beta puede variar. Aquí vemos obviamente en esta gráfica de aquí cómo puede variar el comportamiento de el beta con la temperatura. Entonces observamos cómo el beta se va a ir modificando un poco debido a la temperatura. Tenemos aquí la corriente y el voltaje de ruptura. O sea, un detalle muy importante en el transistor es cuánto es el voltaje que puede soportar entre colector y emisor. Resulta que si yo aumento el voltaje colector-emisor hasta el voltaje de ruptura, el transistor entra en corto, o sea, se daña. En corto entra, se daña el transistor. Eso es lo que sucede muchas veces cuando hay variaciones bruscas de voltaje en la red, y esas variaciones bruscas de voltaje pueden hacer que el transistor esté expuesto al voltaje de ruptura entre colector-emisor. Y es ahí cuando el transistor se daña, ¿cierto? También puede suceder por condiciones de circuito, porque cuando tenemos conectadas bobinas, la fuerza contraelectromotriz puede generar voltajes muy altos y puede hacer que el voltaje colector-emisor llegue al voltaje de ruptura, ocasionando que así tenga la corriente de base sea cero, el transistor entra en conducción. Ya cuando entra el voltaje de ruptura, el transistor se daña. Cuando se está haciendo diseños es muy importante que el voltaje de ruptura del transistor esté muy por encima del voltaje que va a tener. Vamos a suponer, si yo voy a exponer el transistor a 50 voltios, lo más conveniente es que el voltaje de ruptura sea 100, para que logre soportar algunas variaciones del voltaje dadas por el circuito. De esa manera nuestro transistor no se va a dañar, pero si yo hago un diseño donde el voltaje de ruptura es 60 y le pongo 50 voltios, es muy posible que ese transistor se me esté dañando debido al voltaje de ruptura. Cuando nosotros hacemos circular una corriente de base determinada, podemos llegar o hacer que nuestro transistor se sature, esté saturado, o sea que hay saturación entre el colector y el emisor, haciendo que el voltaje sea aproximadamente cero, el voltaje que hay entre el colector y el emisor, ¿cierto? Por lo demás, bueno, aquí en nuestro libro tenemos un examen que nos va a servir para repasar cómo nos ha ido con el estudio de transistor. Pero bueno, seguiremos viendo entonces los demás temas que nos ofrece Malvino con respecto al transistor. Muchas gracias, hasta luego.